Antes de empezar a especificar cómo solucionamos el problema que nos fue entregado, necesitamos comprender el contexto en el que nos encontramos. Para este laboratorio nos entregaron un dataset de postulaciones en formato Excel con información sobre postulantes y matrículas de los periodos de 2015, 2016 y 2017 de Universia. Estos son datos que fueron recopilados por el DEMRE, que también nos entrega datos demográficos, preferencia de la postulación y si la persona puede acceder a gratuidad. Lo que buscamos es realizar un análisis OLAP a través de un cliente Excel que se va a conectar a la base de datos que vamos a diseñar. Necesitamos que la base de datos esté conformada de 3 nodos Cassandra que levantamos mediante AWS utilizando Simple Strategy y un factor de replicación 3. En primer lugar, se levantaron tres máquinas virtuales distintas, utilizando Amazon Web Service, ubicando los tres nodos en la West Coast estadounidense. Estos están contenidos en la misma VPC o red privada virtual, por sus siglas en inglés. Cada vez que son levantados, Amazon le asigna una IP distinta a cada una según disponibilidad. Luego, se instaló Docker en cada una de las máquinas, para luego levantar un contenedor de Cassandra en cada una. Se le indicaron a cada nodo las IPs de los nodos asociados, para que pudieran comunicarse entre ellos e identificarse mediante Gossip. En esta captura, se observa que los tres nodos están activos y forman parte del mismo data center o anillo. Una vez levantados todos los nodos, creamos un keyspace donde especificamos la estrategia Simple Strategy y el factor de replicación, igual a 3, de acuerdo a los requerimientos del problema. Para el requisito 2 tenemos que en primer lugar vimos que era necesario subir los datos en formato CSV, por lo que hicimos este cambio y también tratamos los datos haciendo lo siguiente. Cambiamos a booleanos los campos que tenían respuestas del tipo sí y no, como en el caso de gratuidad, pase y matriculado. Los datos correspondientes a puntaje y promedio de lenguaje matemática fueron cambiados a decimales y se eliminaron todas las tildes. Después de hacer todo esto, creamos una tabla por cada consulta que nos fue pedida y copiamos los datos a cada una de estas. Al conocer los requisitos, determinamos crear una tabla que responda de forma eficiente a las consultas. Cuando creamos las claves primarias en un principio, habíamos utilizado matriculado y carrera como clave primaria, lo que no nos garantizaba la unicidad y podría causar upserts si múltiples alumnos tienen postulaciones similares. La unicidad se logra con los campos cédula, carrera y periodo, por lo que agregamos los faltantes a la clustering key y generamos las consultas que se muestran en la foto. Esto resuelve de forma efectiva las consultas, ya que la PK es escogida adecuadamente, minimizamos el número de particiones a leer y los datos son almacenados en el orden deseado, ya que el primer campo de la clustering key nos especifica el campo por el que queremos ordenar. La desventaja es que no nos asegura el 100% distribuir los datos por todo el clúster, pero debido a que tenemos un factor de replicación 3, todos los nodos tienen copias de la información, lo que debería significar que cada nodo presente una carga similar de datos. Teniendo cargados los datos podemos conectarnos directamente a uno de los nodos y comprobar que se puede obtener la información de las consultas, que son obtener los postulantes según la matrícula, la carrera de postulación y ordenar estos por periodo, obtener los postulantes según el estado de la matrícula, la carrera de postulación y la región de la que proviene el postulante y estos ordenados por periodo, y por último, obtener los postulantes según el estado de la matrícula y la facultad a la que postularon y ordenados por su puntaje PSU. Entonces, con la base de datos lista, procederemos a hacer un análisis de los datos en una planilla Excel. Para ello, nos conectaremos a los nodos utilizando el ODBC de Cassandra, trabajando con las tres direcciones IP para asegurar la consistencia. Una vez realizada la conexión, podemos ver que la extracción de los datos es exitosa, quedando tres tablas representando las tres consultas como la de la imagen. Desde aquí, encontramos tres puntos de interés para nuestro análisis: estadístico respecto a los puntajes PSU, idealmente asociado con el colegio de procedencia, la distribución de género para las carreras participantes en las consultas y porcentaje o ratios de alumnos con gratuidad presentes en las distintas carreras. Finalmente, nuestro dashboard se divide en aquellas tres secciones. En la parte de la izquierda se puede ver un promediado de los puntajes según su colegio de procedencia y un gráfico para entender la distribución de estas. Arriba a la derecha se pueden ver los detalles de la distribución de género para las tres carreras, donde se pueden ver no solo los números de cada género, sino también los porcentajes entre sí. Y por último, en la esquina inferior derecha, vemos los índices de gratuidad para los alumnos obtenidos en la consulta, donde podemos ver que para ninguna de las tres carreras esta supera el 50%. Para demostrar la consistencia de los datos presentes en los tres nodos, se hicieron tres conexiones, cada una a un nodo distinto, y se efectuaron las mismas consultas, efectivamente devolviendo los mismos resultados. Por otro lado, si definimos un nivel de consistencia 3 y bajamos uno de los nodos, entonces el clúster no nos permitirá hacer la consulta, puesto que no puede asegurar
el nivel de consistencia configurado con solo 2 nodos activos. En cuanto a la alta disponibilidad de los datos, el ODBC utilizado para la conexión con Excel presenta un nivel de consistencia WAN y se le entregaron las 3 IPs de los nodos, en orden, de forma que se intente conectar secuencialmente a cada uno de ellos. Al tener abajo el nodo 1 y actualizar los datos, el ODBC intentará conectarse al nodo 1, fallará la conexión y se conectará de forma transparente para el usuario al nodo 2, obteniendo la información requerida desde allí. En este trabajo se levantó una arquitectura de bases de datos columnar con nodos de Cassandra en Docker en máquinas virtuales de Amazon AWS. El modelo físico implementado logró satisfacer las necesidades del negocio, ya que éstas fueron consideradas al momento de diseñarlo, por lo que se creó una solución a medida. En base a lo anterior, se logró conectar un cliente Excel a los nodos en AWS y utilizar la información obtenida para realizar un dashboard con información útil para el negocio. Además, se demostraron las capacidades de alta disponibilidad y consistencia de Cassandra al utilizar 3 nodos en el clúster. Junto con esto, se probó la eficiencia de Cassandra y el modelo de datos columnar para realizar análisis OLAP. Nada de esto hubiera sido posible sin una buena comprensión del contexto y los requerimientos de la empresa. Para finalizar, se destaca que existen múltiples diseños que podrían solucionar el problema. La elección del más adecuado debe considerar todos los posibles requerimientos. Muchas gracias por su atención.